Continuando con el tema de relación jurídico-tributaria y ya asimilándolos a los elementos del tributo, tenemos que estos elementos se componen por el sujeto activo, sujeto pasivo, que ya hemos revisado su definición, y el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Respecto al hecho generador, existen 4 elementos para su configuración, o más bien 3 elementos. Uno es el aspecto material, que son los hechos o los acontecimientos de los cuales surge el tributo. Por ejemplo, la obtención de rentas, la venta de bienes. Esos son hechos en los cuales se entiende que se empieza o se causa el tributo. El aspecto espacial es el territorio o el espacio físico en los cuales se entiende causado el tributo, en los cuales se entiende que se causa el tributo. Para el caso de los impuestos nacionales tenemos que el aspecto espacial se entiende todo el territorio nacional. Para el caso de los impuestos municipales o departamentales se aplica cada jurisdicción municipal o departamental dependiendo del tipo de tributo. Y el aspecto temporal es el momento en el cual se causa el impuesto, que puede existir impuestos de periodo o impuestos de ejecución instantánea. En este caso, en los impuestos de periodo, el aspecto temporal se refiere a un periodo determinado de tiempo, como el impuesto de renta, que es anual, y en los impuestos de ejecución instantánea se entiende que se causan en el momento en que se origina o se da el aspecto material, como es el caso del IVA, que el impuesto se causa en el momento en que se da la venta, que como tal es el hecho generador de este impuesto. Hay que tener en cuenta que el aspecto temporal no se puede confundir con el momento de la exigibilidad de la obligación. Aunque no es un aspecto como tal del hecho generador, sí tiene que ver con el cumplimiento de la obligación formal del impuesto. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre las ventas, tenemos que es un impuesto de ejecución instantánea, pero la exigibilidad de la obligación es de forma bimestral o cuatrimestral, dependiendo del periodo que corresponda para cada contribuyente. De su parte, el otro elemento del tributo es la base gravable, la cual puede determinarse de diferentes formas: por estimación directa, por estimación objetiva o por determinación indirecta. La estimación directa obedece a la capacidad económica de los individuos. La estimación objetiva pertenece a unos factores como tales de manera objetiva, por ejemplo el espacio del local o un hecho material determinado, sin atender a la capacidad de cada individuo. Y la determinación indirecta, que son presunciones que establece la ley, y en el impuesto de renta se puede observar una forma de determinación indirecta, caso en el cual son los intereses presuntivos, que en ese caso, a pesar de que no existe un interés real, se presume que por el hecho de existir un préstamo deben existir unos intereses y se establece un porcentaje determinado en la ley. Los mayores ejemplos de estimación directa son la mayoría de los impuestos de nosotros. Impuesto de renta obedece a la capacidad de cada individuo de obtener renta. La estimación objetiva lo podemos derivar del hecho como tal de la causación de una venta o la realización de una actividad económica. Ahora, el último elemento es la tarifa, que en el caso de nosotros pueden establecer factores porcentuales como en el impuesto de renta de personas jurídicas o en el IVA, o si no, también se pueden presentar a manera de tabla, como es en el caso de las personas naturales en el impuesto de renta. Dentro de la tarifa podemos observar que en los impuestos existen exclusiones y exenciones. Las exclusiones son los hechos que, a pesar de estar grabados por regla general en atención a políticas del Estado, se excluyen del impuesto, o sea, se sacan del sometimiento al impuesto por aspectos especiales. Tal es el caso de los bienes excluidos en el impuesto sobre las ventas, que por política fiscal, por pertenecer a la canasta familiar, se excluyen del régimen del impuesto.
Las exenciones son aquellas que, a pesar de los bienes, siguen grabados con el impuesto sobre las ventas o sobre renta, dependiendo del impuesto. La exención se refiere a que existe una tarifa cero o no se causa el impuesto en determinados momentos o con el cumplimiento de ciertos requisitos especiales. Tal es el caso de las rentas exentas en el impuesto de renta o la aplicación del régimen tributario especial. Ahora, por otro lado, dentro del concepto de tarifa también podemos observar el concepto de mínimos gravados, que son es aquella parte en el cual también por política fiscal y por respetar los mínimos vitales, el gobierno nacional ha decidido no someter a impuesto ciertas cuantías. Continuando con los elementos del tributo o con la definición de impuestos y la relación jurídica tributaria, para ser más exactos, es necesario verificar la estructura de los impuestos en Colombia. Tenemos que existen impuestos nacionales e impuestos territoriales. Aquí presentamos una lista a manera de ejemplo de los impuestos municipales que actualmente están vigentes, algunos de los cuales se encuentran en el estatuto tributario, otros no. Y por otro lado, pues en impuestos territoriales tenemos impuestos municipales y departamentales que con ocasión del último módulo podemos, a pesar de que no será materia de estudio profundo, podemos nombrar alguno de ellos y establecer los elementos del impuesto que corresponda. Finalizando nuestro tema de fundamentos de derecho, aquí les dejo la estructura del Estatuto Tributario Nacional, donde pueden observar o donde pueden ubicarse cada libro de qué impuesto trata o de qué tema trata, y de igual forma el Decreto Único Reglamentario de 1625 del 2016, que reunió la mayoría de los decretos reglamentarios que actualmente se encuentran vigentes en Colombia. Obviamente les dejo una anotación, no todos los decretos reglamentarios están contenidos en él, pero nos sirve para efectos de nuestros estudios. Cuando vayamos a aplicar la norma, siempre aplicar la norma del Estatuto Tributario y buscar en el Decreto Único Reglamentario las situaciones específicas respecto a la reglamentación de cualquier impuesto. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención a este módulo, y nuestro módulo siguiente será el impuesto de renta y complementarios.